noches a todos. Yo la verdad que estoy re feliz y contento de poder estar aquí viernes en la noche hablando de filosofía, compartiendo lo que uno ha recibido. Necesito que me confirmen si se escucha bien. Bien. Si se Sí, escucha, sí. Sí, se te perfecto, escucha bien. Si no, bien. levanto un poquito más la voz. Está nuestro queridísimo amigo Miguel Vargas, Dengar, Nahum, Leticia Reyes, nuestros queridísimos alumnos, así que Dios los bendiga siempre. Qué gusto estar aquí, Dani Herrera. Mucha gente de bien acompañándonos hoy día, así que más que contentos por poder transmitir lo que uno ha recibido. Sí. Daniel, ¿tú quieres saludar? Sí, sí. Sí, no, saludo a todos los que están mirando. Ahí veo que hay gente del grupo de filosofía de Horacio que siempre lo siguen a todos lados. Van de un vivo a otro, de una clase a otra. Muy bien, muy bien. Son nómades del mundo digital, pero siguiendo siempre el mismo hilo conductor, que es la búsqueda de la verdad. Parece excelente. Así es, así es. Bien, hoy vamos a tocar el tema de la claridad para tratar de cerrar esta etapa que hemos estado conversando de los tres principios, son los principios más fundamentales de la belleza trascendental, de la belleza que tiene todo ente. Vamos a hacer después una pequeña diferencia entre cuál es, mejor un poquito de claridad, cuál sería la diferencia entre la belleza trascendental y la belleza predicamental para que no se vaya a producir alguna confusión más adelante. Haciendo un resumen, estuvimos conversando de la integridad, estuvimos conversando de la proporción, y hoy el tema que tenemos pendiente es el de la claridad. La claridad es una palabra bien interesante porque está haciendo referencia a la luz, pero no a la luz solamente como la fuerza lumínica, ¿no? Esta energía que ilumina los cuerpos de la materia, sino que está haciendo referencia también a la capacidad de ver, y ver no solo de los ojos, sino de poder inteligir, de entender la realidad, es decir, la forma en que se manifiesta la realidad con todos sus entes para nuestro intelecto. Entonces, en ese sentido, claridad no solamente es luz, es poder ver, poder entender, sino que principalmente va relacionado con esta capacidad de poder inteligir, de poder conocer aquello que estoy observando. Hay una frase que me gustó de Aristóteles, no, de Tomás de Aquino, que claridad era la fuerza de manifestación de las cosas, ¿no? La fuerza de la manifestación de las cosas. Hablando en relación a la claridad misma. Y también va a hacer una referencia, él va a ir explicando un poquito en este tema, digamos, de la claridad, y a través de un proceso de ir comprendiendo bien qué es esto, lo va a ir relacionando poco a poco a lo que es la forma, ¿m? La forma, es decir, de alguna manera también se relaciona o se podría explicar que es la manera de entender la forma claramente o con cierta fuerza. Hay otra frase interesante que es de San Alberto Magno que habla de que la razón de lo bello en general consiste en el esplendor de la forma sobre las partes de la materia proporcionadas o terminadas, o sobre las diversas fuerzas y acciones. Y San Buenaventura también dice, todo lo que es ente tiene alguna forma, y todo lo que tiene forma tiene algo de belleza. ¿M? Entonces, esta claridad que hace la relación, esa la hace Aristóteles, la relaciona con la forma, y esta claridad, que es la fuerza con la que se logra manifestar para el intelecto, esta capacidad de inteligir, de comprender la realidad, es el primer acercamiento que vamos a hacer hacia esto que estamos comprendiendo hoy día, que es la claridad, que es este tercer principio de la belleza trascendental.
Yo con eso dejo la introducción y ahí ustedes sigan adelante, muchachos. Bueno, ya que, como siempre digo a mis alumnos, para que no se peleen para hablar. Quiero remarcar el punto con el que cierra el profesor Ricardo Ramírez y a partir de ahí continuar. Siempre he sido favorable a tratar de simplificar los conceptos y en ese sentido, en esta simplificación que voy a intentar realizar, volver a lo que es la propia etimología de la palabra claridad. Recuérdese, sobre todo porque veo que aquí además está nuestra queridísima profesora Mirta, están nuestros amados alumnos. No se puede ser buen profesor si no se ama a los alumnos. Esto me lo enseñó a mí mi maestra. Y hago paréntesis. Uno al alumno lo tiene que cuidar como si fuese un hijo, porque el alma del alumno y el corazón del alumno están en juego siempre. Aclarado esto, recuerden siempre que el sufijo dad implica cualidad, aquella propiedad que le resulta inherente. Así como hemos explicado qué es el sufijoísmo, ahora explicamos este sufijo del dad. Y la palabra claro proviene justamente, y no hay un gran cambio en ese sentido, proviene justamente de esta cualidad de lo claro, de la claritas, que es en gran medida el esplendor que tenga la cosa en sí. No voy a hablar todavía del ente para no complicarnos. Todo lo que uno ve en el cosmos, en más o en menos medida, tiene cierta claridad. Y de hecho, para que lo podamos entender y darle la palabra al profesor Daniel, que es quien realmente sabe, cuando estamos hablando de este clarus, esta propiedad de lo claro que hay en las cosas, tenemos que recordar que estamos hablando de uno de los tres componentes que hacen a la belleza. Según la metafísica tomista a la que yo creo que los que estamos aquí presentes ascribimos, algo es bello en tanto que sus grados van participando en la integridad, proporcionalidad y claridad. Pero de estos tres atributos, la claridad, a mi entender, y esta es la tesis que yo estuve preparando para el presente vivo y aquí la voy a transmitir a ustedes, la claridad es más importante que la proporcionalidad y que la integridad. Y paso a explicar por qué. En este momento yo puedo ver que está el profesor Ricardo Ramírez con una taza. Puedo ver que está la señorita Paula con unos auriculares o puedo ver los lentes de Daniel. La gran pregunta es, ¿por qué los puedo ver? La respuesta intuitiva sería rápidamente porque tenés ojos y haces uso de la vista. Pero la respuesta metafísica es más profunda. Yo puedo ver los auriculares, la taza o los lentes porque los auriculares, la taza y los lentes son verdaderos. Y en tanto que son verdaderos, mi intelecto los puede conocer. Pero esa verdad ontológica que reposa en todo ente solo puede ser conocida por el intelecto cognoscente si, insisto una vez más, hay claridad en el ente. Si el ente no tuviese la claridad suficiente, no podría ser conocido. Si yo dibujase un punto negro en un lienzo negro, no hay claridad que permita resplandecer al lente y me permita a mí distinguir el punto del lienzo. Porque hay una claridad suficiente, es que yo puedo conocer la verdad del lente. Por eso cuando una persona es clara para la exposición, puede conocerse la exposición. Por eso cuando una obra de arte es clara, la obra de arte por definición, en esta expresión de arete, la obra de arte por definición se debe explicar a sí misma. Por eso el arte posmoderno no es arte, porque el arte posmoderno necesita de la explicación del autor, por lo tanto pierde una característica esencial. ¿Por qué el autor debe explicar el arte posmoderno? ¿Por qué necesitan un pie de página las expresiones modernas del arte? Por una cuestión elemental. No son lo suficientemente claros. Se necesita de alguien que esté señalando en el lienzo negro, allí está el punto negro. Esa es la función de la claridad. Y esta es la tesis que yo tenía para traer hoy día. La claridad es aquel atributo de la belleza
que se emparenta directamente con la verdad ontológica de todo ente. Y a medida que la claridad desaparece en grado, el ente disminuye su capacidad de ser conocido por la inteligencia que toma aprehensión del mismo. Luego, sobre el final, en la siguiente intervención voy a hacer un segundo apartado de otra tesis que he trabajado para el vivo de hoy día, porque aunque no lo crean, yo preparo los vivos, aunque no parezca, que es por qué en el mundo contemporáneo, en esta claridad, hay una tendencia a lo gris. Y no me refiero solo a la arquitectura y a la pérdida del detalle, sino que incluso los colores, curiosamente yo me puse una campera gris para demostrar lo hipócrita que somos los que opinamos, pero ¿por qué hay una pérdida de detalles y de colores en este mundo? La pérdida del color en el mundo contemporáneo tiene una particularidad, porque se ha puesto el color en una agenda política y no en el arte y en el uso cotidiano de las cosas que hacen a nuestra vida ordinaria. Y después voy a explicar el porqué, pero esto es lo que tenía para transmitir hoy día y gracias por la paciencia. Muy bien, excelente. Daniel, ¿quieres comentar algo? Sí, ahora me dejó pensando, porque yo venía con otra idea, pero bueno. Te cambió el esquema. Me cambió el esquema, sí. No, porque para el tema de la claridad estaba viendo un video muy bueno del padre Rodrigo Miranda, que lo explica muy bien, no con las mismas palabras que Horacio, pero me parece que apunta un poco a la misma idea. Pero resumiendo, digamos, por lo que yo entendí, porque no es un tema de la estética atomista que yo maneje demasiado, pero bueno, estoy aprendiendo gracias a ustedes y me informo, y no miento que sé lo que no sé, sino que aprendo, y eso es claro. Entonces, ser claro para el padre Rodrigo Miranda, según su concepción tomista, no entiendo que es una concepción ortodoxa tomista, sería algo así como la manifestación material de la esencia, ¿no? O sea, lo que habitualmente se llama la forma aristotélicamente, encarnada en una materia para poder ser de alguna manera comunicada a aquel que contempla, porque si no se materializa, no hay posibilidad de poder contemplar esa realidad del ente como su esencia, ¿no? Es decir, la esencia tiene que aparecer, tiene que manifestarse sensorialmente, y cuando uno percibe un objeto, obviamente percibe la materia, pero también se transparenta en ella la forma, si uno posee la capacidad intelectual de abstraer esa forma a partir de la materia, ¿no? Entonces ahí no solo actúa la sensibilidad, sino también el entendimiento, que tienen que actuar coordinadamente, porque justamente en el caso de la belleza, con el intelecto solo no alcanza. Uno podría plantearse cuestiones matemáticas de manera abstracta, pero la belleza tiene que ver con lo material, ¿no? O sea, tiene que ver con que la apariencia sensorial de algo transmite algo que va más allá de esa apariencia, algo que es de orden esencial, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo entendí de lo que el padre Rodrigo Miranda decía. Entonces, pienso que es un poco la diferencia que también habíamos discutido con Horacio esta mañana entre dos formas de la idea de aparecer, ¿no? Una cosa es el aparecer como pura superficie colorida, que no deja trascender nada por detrás, nada que tenga que manifestar, ¿no? Como el padre Rodrigo Miranda dice que empezó a suceder a partir del arte impresionista, ¿no? Donde lo que importa es la salpicadura de colores y la luminosidad, pero se pierde la sustancia o la esencia de aquello que el cuadro debería expresar, ¿no es cierto? Entonces es como que de a poco se va perdiendo la esencia y queda solo la apariencia, ¿no? Queda la superficie visible, pero no deja transparentar nada que esté más allá, ¿no? En cambio, otra cosa es que algo aparezca, o sea, que se manifieste. Y cuanto más se manifiesta y se manifiesta con mayor claridad, más capacidad tiene uno de poder captar eso que es esencial y trascendente en eso que es visible de manera sensorial. Obviamente que si uno no tuviera la capacidad, aparte de la sensorialidad o sensibilidad del entendimiento, no podría entender que hay algo que va más allá de lo meramente visible, de la pura superficie de color o de la superficie sonora que podría tener una obra musical, y poder captar algún tipo de estructura que tiene que ver con eso que las veces anteriores llamamos
integridad y proporcionalidad, ¿no? Entonces, eso es el factor, dice el padre Miranda, acá solo estoy comunicando lo que aprendí de él, que hace intervenir al sujeto, ¿no? Porque hasta ahora los dos conceptos que elaboramos, que es el de integridad, como eso de que no falte ni sobre nada y que la esencia esté realizada, y el otro que es el concepto de proporcionalidad, que es la relación entre las partes y las partes con el todo, es puramente objetivo, ¿no? Podría existir en la cosa sin que haya nadie para percatarse de eso. Pero en la claridad ahí está la intervención del sujeto que contempla, ¿no? Pero en la medida en que pueda ir más allá de la apariencia sensorial hacia la aparición o manifestación de algo que es trascendente a esa mera sensorialidad, ¿no? Creo haber entendido por lo menos que la cosa va un poco por ahí. No sé si Horacio tiene otra idea o quiere aclarar un poco más el tema. No, porque quiero remarcar, es eso que plantea Daniel, yo no lo veo como que haya una disonancia con las tesis presentadas, muy por el contrario, y creo que esto le enriquece el tomismo que va a mantener siempre esta integración, porque justamente, ¿cómo el ente se expresa en sí? Yo creo que tenemos que partir los cuatro, bueno, toda la gente que nos está viendo ahora en el chat, porque está, a ver, acá tranquilamente podría estar Flor Desi, Dengar o podría estar Dayana Romero explicando lo que estoy explicando yo, que están mucho más preparados que yo. Pero lo que quiero remarcar es, ¿cómo se expresa el ente? En el sentido, el ente es, por definición, el ente es lo que está ejerciendo el acto de ser, lo que existe. Ahora, todo lo que existe, ¿cómo se expresa sobre sí? Y a través de su forma. Porque es lo que permite distinguir al uno del otro, es el trascendental del Alikid. Ahora, este trascendental del Alikid no puede ser separado, porque si no, no sería un trascendental, porque es universal y propio de cada ente. Esta diferenciación del uno con el otro, que se da en primer orden por la esencia, a su vez, es dentro de la esencia que se toma la forma. La forma es el principio actual de la esencia. La forma es el principio actual de la esencia, para que la gente lo pueda entender. Yo tengo la humanidad, pero la humanidad es imperceptible, como diría el Principito. Lo esencial es invisible a los ojos. Siempre te lo explico de la misma manera, porque el Principito es de las pocas cosas muy buenas que salieron de Francia, digamos. Además de las revoluciones que son mejor perderlas que olvidarlas. Pero lo esencial es invisible a los ojos. Entonces yo lo que percibo es al ser humano. Ahora, dentro del ser humano, a ver, el humano en sí es la sustancia segunda, porque después tiene la sustancia primera, que es Daniel Siegel, Ricardo Ramírez, Paula, perdón que no sepa su apellido, le pido mil disculpas. Pero cada uno expresa grados de verdad, grados de belleza, grados de bondad. Y esta belleza, particularmente en el ente en sí, la claridad es lo que permite tomar conocimiento, esta aprehensión que hay del ente en sí. Yo entiendo lo que plantea el padre Rodrigo Miranda, no lo estoy discutiendo, estoy diciendo justamente por la claridad, que es la manifestación de la forma, es que nosotros tomamos contacto del ente. El ente se vuelve aprehensible. Y no solo aprehensible de manera sensible, porque me parece más lindo, porque me parece más rico, porque me parece más agradable. Se vuelve aprehensible intelectualmente. Es lo que a mí me permite abstraer y decir cuál es el ideal de perro, el ideal de piedra, el ideal de árbol, para que luego ver qué tan bello es el árbol, qué tan bella es la piedra, qué tan bello es el perro. Pero ¿cómo llego yo al ideal de cualquier ente si no está la belleza, que es lo que me permite conocer al ente porque el ente resplandece en sí? A veces se piensa que la belleza es simplemente lo bonito, que no es solamente lo bonito, es la forma en que el ente se da a conocer, porque el ente podría ser verdadero, pero no ser aprehensible, y no por eso dejar de ser verdadero. No quiero entrar con el tema de los ángeles y los demonios acá porque decir que nos enredamos hasta pasado mañana. Pero sí quería remarcar que es muy interesante lo que nos dijo Daniel, porque está esta simple idea. No crean que belleza es solamente lo aprehensible. Quiero remarcar y cierro con esto. No, cuando hablamos de belleza, yo sé que este es un error común.
no es lo aprehensible estéticamente, no es la experiencia de que me resultó agradable ver este modelo, ver este auto, ver esta pintura en sí. Es mucho más complejo porque se vincula no solo lo sensible, sino lo inteligible. He tratado de ser lo más claro posible. Estuviera con mi amigo Santiago Larcón, diría, hemos tratado de ser perspicuos. Hemos... Sí, sí, sí. Bueno, repetir lo que dijimos, está dentro de la misma línea. Voy a repetir la frase de Tomás de Aquino, que dije al comienzo, la fuerza de la manifestación de las cosas. O sea, claridad es la fuerza de la manifestación de las cosas. Eso lo pueden encontrar en una de las cosas que cito en el libro. En la Suma Teológica, ahí está la frase exacta, digamos. La fuerza de manifestación de las cosas. Eso es la claridad. Hay otros puntos que refuerzan lo que acaban de decir, que también vienen de Tomás de Aquino, ¿no es cierto? Dice, cada cosa que es bella según su propia razón, es decir, según su propia forma. Porque él va a ir haciendo una relación entre la claridad como aquello que permite ser el ente inteligible. Lo que acaba de decir Horacio, es decir, la capacidad que tenemos de poder reconocer las cosas. Es decir, esto es esto, esta es la taza, este es el hombre, ahí está. Hay una manera en que esto se vuelve inteligible, y mientras más con mayor fuerza se manifiesta eso, podemos decir que es más claro, es más claro. Y eso va a estar relacionado con la belleza cuando se conjugan estos tres elementos: su proporción, su integridad y la claridad, obviamente la claridad. Esto que estamos conversando va a tener relación con lo que es la belleza trascendental, es decir, del ente mismo, aquello que contiene todo ente. Y a veces es importante hacer el punto de por qué, si un ente es verdadero, bello y bueno, por qué algunas cosas nos parecen mal. O sea, entonces, si todo es bello, verdadero y bueno, entonces no hay cosas malas. No. Sí, sí hay cosas malas. El mal sí está presente. ¿En qué? Estamos en otro plano, ¿no? Tenemos el ente con sus tres trascendentales, más la unicidad, verdadero, bello y bueno, que lo contiene todo ente, contiene eso. Pero cuando hablamos de que hay cosas malas, hay un mal, ya estamos en un nivel diferente que, para decirlo simple, sería a un nivel moral, ¿no? Es este bien no aplicado en la ontología del ente, sino que en una cualidad, en un predicado del ente, pero en este plano, en el caso del bien y del mal, estaríamos en un plano moral. ¿Se entiende hasta ahí o estoy muy...? ¿Se entiende? La del plano moral, Sí. no lo entendí. Porque si todo ente es bello, bueno y verdadero, entonces no existiría el mal, ¿no? Bajo esa concepción. Sin embargo, en la vida cotidiana, sí reconocemos cosas que están mal, o que son malas, porque también existe un mal que en este caso lo vamos para poder distinguir, está en el plano, en otro nivel, que es donde estaría el plano moral, donde estarían los predicamentos, donde uno va a ejercer un cierto juicio sobre, por ejemplo, en el caso del bien moral, sobre un accionar, o sobre no sé, pues, una privación, o sobre algún tipo de accidente, y uno dice que eso está mal, ¿sí?
se ocupa esa palabra, ¿no? La palabra mal ahí tiene una connotación diferente que le está adjudicando, en este caso, una cosa moral al ente o a la acción o lo que haya ocurrido. Si estuviésemos solo a nivel trascendental, ¿dónde está el mal? ¿Dónde estaría lo malo de las cosas, ¿no? Si estuviéramos solo hablando a nivel ontológico de las cosas. ¿Se entiende ahí? ¿O no? Sí, Quizás me parece, profesor Ricardo, para poder entenderlo, porque yo me pongo mucho en el lugar de Paula, porque también me imagino, hasta a mí me cuesta a veces entender estas cosas, y eso que uno más o menos se dedica a esto, porque en el caso nuestro con Dani somos profesores de estos temas. Algo que le puede ayudar, no a Paula, que yo sé que sabe infinitas veces más que uno, sino a todo lo que nos están viendo, para poder transmitir de manera muy clara. Recordemos siempre, en primer lugar, qué es el mal. No sé usted, Paula, si tiene algún concepto de mal, porque quizás de esa manera nos vamos a poner de acuerdo. mira, en la conversación que hemos tenido, o sea, en la que han explicado ustedes ahora, yo me quería tomar de la frase, me parece que tú la dijiste, que decía la claridad se empareja con la verdad. Y eso entiendo que es la capacidad de lo que se está viendo, de lo que se está haciendo, de expresarse claramente para que uno pueda entenderlo. Sí, bien. Uh-huh. Acá viene la gran pregunta, para que la podamos entender, porque yo creo que su duda es muy genuina. Empecemos porque ¿qué es el mal? ¿Usted alguna vez me puede dar 2 o 3 ejemplos de distintos tipos de males que usted se le ocurra a una persona con cáncer o una enfermedad como la diabetes o alguien que miente? ¿Usted qué piensa cuando habla del mal? Que es, bueno, que es lo contrario a la esencia de las personas, pues supone que la esencia de la persona tiende hacia el bien. Entonces todo lo que quiera corromperlo vendría siendo el mal. Ya sea a cualquier nivel, ya sea a nivel artístico, moral, como decía Ricardo. Y es que exactamente está muy bien su respuesta. Nosotros, por ejemplo, acá hay diferentes posiciones, ¿no? Pero en general solemos decir que el mal es la privación del bien debido. Yo a veces lo marco en mis conferencias porque me dicen, no, el mal es ausencia del bien. No, porque, por ejemplo, si un niño nace sin alas, yo no digo hay un mal. No le es debido al niño por su esencia de tener alas. Ahora, si un niño nace sin la posibilidad de caminar, yo digo, sí, acá hay un mal y hay que solucionarlo lo antes posible, porque le es debido a la naturaleza humana el poder caminar. Entonces, es la privación del bien debido. Ahora, ¿cómo sé yo este deber ser? Por la esencia. Yo veo cuál es la esencia del ente y yo digo, la esencia de ser una libreta es poseer ciertas características. Si yo esta libreta la prendo fuego, será cenizas, pero no va a ser libreta, no le es debido ser material como combustible a la libreta, salvo que ya pasó el año y ya no me sirve. Aclarado esto, ¿qué sucede con el arte? Porque aquí está el punto. ¿Qué sucede con la propia persona? No sé si usted, Paula, se ha visto alguna persona que le resulte fea. No me refiero a cuestión física. No me refiero a la cuestión física. Aunque se podría vincular en algún aspecto del cuerpo positivo actualmente. ¿Alguna vez alguien acá habrá escuchado decir, esta persona me resulta una persona fea? ¿Por qué decimos hay una persona fea? Porque no tiene la suficiente claridad en sí. Es una persona que por más que sea estética, porque podría ser un hombre, vean el estereotipo, rubio, ojos celeste, cuerpo esculpido en el gimnasio, barba recortada, en una Ferrari, pareciera ser lo más estético posible. Y sin embargo, a alguien le puede resultar una persona fea, porque vemos que no es una persona con ciertas virtudes que perfeccionan su ente. Por eso es una persona que no trabaja, que no estudia, que no es lo suficientemente varonil, que no es lo suficientemente valiente, que no es lo suficientemente honesta, y así lo vamos trabajando. ¿Se entiende el punto? Esto es la claridad. ¿Cómo se manifiesta la forma?
en este caso, la forma del ser humano no es solamente esa cuestión estética, es mucho más profunda. La forma en el hombre atañe primeramente a su segunda naturaleza, que son los hábitos, viciosos o virtuosos. Y complemento y cierro con esto porque también quiero escucharlos a ustedes, que son los que realmente saben. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, por ejemplo, con los males? Con los males, pensemos, por ejemplo, un ángel caído, que es un ente. Es un ente, no podemos negar que es un ente. ¿Qué sucede con el arte posmoderno? Es un ente. Dijimos, el mal es privación del bien debido. Lo que hay en ese ente es que se empieza a privar de sus trascendentales, pero sigue siendo. Entonces, yo sé que esto es muy complicado lo que voy a decir, pero aun cuando piensen en el ser más maligno de todos, no deje de ser criatura y no deje de tener su causa eficiente en el creador, por más horrendo que sea. Pero fíjese este punto, y les pido atención a todos que lo traten de comprender. Piensen en la obra de arte más fea, en el demonio más feo, en la persona más fea, en la catástrofe más fea, sigue existiendo. Como existe, sus trascendentales están. Lo que sucede es que están privados en grado. Por eso, si yo veo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que lo doy para los católicos, no se me vaya a ofender ninguno que sea otra religión, por favor, es un ejemplo que damos entre católicos. Cuando pensamos en la Virgen María, nosotros decimos, dentro de las criaturas del género humano, es el ente con mayor intensidad de ser, porque al ser concebida sin pecado original, tiene mayor intensidad de ser. Por eso decimos que es la persona más bella, con mayor grado de bondad, con mayor grado de verdad. Y de repente tenemos otras personas, como han sido, por ejemplo, Judas, por dar un caso concreto, que su forma se va degradando, porque hay fealdad. ¿Por qué algo es feo o por qué algo es lindo? Justamente porque eso existe y sobre lo que existe tengo grados, como la 7-Up, que hace la escala entre entre lo alcalino y lo ácido, básicamente. Son grados, pero no niego que sustancialmente existe. Entonces, ¿tiene más grado de belleza o tiene menos grado de belleza? Son grados, porque la sustancia es. Espero haberme dado a entender porque hice mi mejor esfuerzo para explicar los grados, porque sobre los grados nosotros manejamos los criterios de bueno, de lindo, de agradable, pero no dejan de ser grados. Bien, bien, muy bueno, muy bueno. Precisamente a eso quería acercarme, digamos, que cuando uno percibe el ente, y todo ente va a tener cierto nivel, cierto grado de estos tres trascendentales, bueno, y todos los demás, pero de los que estamos hablando, en relación a su propia manifestación de ser o la fuerza de ser. Va a ser mayor o menor y, en intensidad, en cuanto más intenso sea su acto de ser. Y, pero eso estamos hablando a ese nivel, que es del ser ontológico. Cuando pasamos a otro plano, que es el plano moral, ahí ya tenemos otra categoría para poder establecer qué cosa está actuando bien, qué cosa está actuando mal. Porque si nos quedamos solo en el plano, por ejemplo, en el plano ontológico, podríamos incluso decir que Lucifer es bello, verdadero y bueno hasta cierto nivel, o sea, hasta cierto grado, porque por el solo hecho de ser contiene esos elementos. Entonces, Lucifer es bueno, Lucifer es bello en el sentido de que está haciendo lo que debe, no está haciendo lo que debe, y qué es lo que se debe. A ese plano me refiero que es como una especie de segunda sección donde se puede observar eh, otro nivel de análisis de la misma realidad. Y en ese plano, o a ese nivel, o un nivel similar, digamos, donde el bien
ya no solo un bien ontológico, ¿no? Sino que es un bien moral, se analiza desde ese nivel. La belleza del ente ya no es la belleza ontológica, sino que es una belleza, en este caso, que nosotros trabajamos, una belleza artística. Y la belleza artística, como el bien moral dentro de una misma sociedad, dentro de una misma estructura que nos hemos propuesto para encontrar ese bien final, el bien supremo, y hemos encontrado ciertas pautas, ciertas normas que nos acercan y nos permiten acercarnos a ese bien supremo, ese bien final, ese bien absoluto, y que ciertas pautas nos van a guiar para poder acercarnos a eso. Ahí estamos en la estructura moral. Con la belleza artística empieza a pasar, empieza a ocurrir lo mismo. Empieza a ocurrir lo mismo. Ahí nos vamos a topar con ciertas características, con ciertas cualidades, con ciertas propiedades que nos van a permitir que esa belleza artística nos permita reconocerla como bella. ¿Y por qué? Porque va a estar cumpliendo esa función de acercarnos a esa belleza suprema. Así como en el otro caso es el bien supremo, en este caso es la belleza suprema, ¿no? La belleza final, máxima, que está ahí en este ser supremo, digamos, de donde viene aquello que es la fuente de toda belleza. Entonces, en el caso del arte, nos vamos a topar con cierta estructura que nos va a poder entender por qué eso es menos bello. Y hemos hablado de la belleza trascendental, donde hemos encontrado la claridad, la proporción, la integridad, hemos hablado de ello y podemos reconocer que todo ente tiene ese nivel de belleza mientras mantiene su claridad, su integridad y su proporción. Están esos tres elementos. Cuando entramos en el plano artístico, nos vamos a tomar con otros elementos secundarios, porque lo primero es el ente, pero estos son secundarios que nos van a permitir poder analizar si esa obra artística, esa música, esa poesía, lo que sea, nos va a acercar o nos va a permitir acercarnos hacia esa belleza final y suprema. Y ahí nos vamos a topar con otros elementos, no solo la integridad, la claridad y la proporción, sino que también elementos constitutivos de la obra artística, contenido, materia y forma. Y cuando entramos en el plano más pequeño de cada disciplina artística, nos vamos a topar con otros elementos que nos van a permitir distinguir la belleza en particular de aquel elemento. Siempre van a estar relacionados con su fuente, que es el ente mismo. Es decir, uno no inventa nada, ni en estos parámetros, ni esta forma de percibir o de entender o de profundizar en lo que es la estructura de la belleza. Uno no lo saca del aire, sino que lo saca de la misma realidad. La realidad es la que nos permite obtener de ella ciertos elementos que nos van a permitir profundizar en la belleza, en este caso la belleza artística. Ahí uno puede ver cómo se relacionan bastante bien, no solo integridad, claridad y proporción, sino que se relacionan bastante bien con contenido, materia y forma, con el siguiente nivel, que ya es más disciplinario, es decir, de cada disciplina va a obtener su propia estructura. Voy a mostrarles como ejemplo de lo que estoy diciendo, o de lo que estoy intentando decir. Perdónenme, pero estoy con harta fiebre hoy día. No sé si se ve una especie de cuadrado, ¿no? Un rectángulo como tipo video. ¿Sí? Sí se ve. Perfecto. Sí. Bien, mire, aquí vamos a ver
Eso es un dibujo. ¿Un dibujo de qué? ¿O qué se parece? Podría ser una manzana, una fruta, algo, ¿no? Pero nuestra mente, en lo primero que se acerca en esta capacidad de entender, ¿no? De capturar la idea, y de una idea de una forma bien abstracta. No hay nada más abstracto que esto, que es el dibujo mismo, y por lo tanto requiere de mayor incidencia en nuestra facultad y de la inteligencia. Sigamos avanzando. Cuando esto se va completando, aquí estamos en el segundo nivel, es decir, le hemos agregado, estamos hablando de una disciplina en específico que es la pintura, ¿no? Hay más, podemos hacer el ejemplo con la música o con otras cosas, pero tengo este video que había hecho hace tiempo que explica, pasamos de el nivel de la inteligencia a el nivel de la luz y la sombra, que es el valor. Esto se llama valor. Y el valor, por nuestro instinto de alejarnos de la oscuridad, de siempre buscar la luz, genera una tensión interna en el valor, en este juego de luces y sombras. Por lo tanto, lo que tiene que ver con luz y sombra, en este caso, incide mayormente en la parte de el centro emocional, y está vinculado con nuestra voluntad también, con la parte afectiva. Por eso que si no tiene luz y sombra, eso se va diluyendo, se va perdiendo esa segunda parte. Y si damos capas de color, veladuras y veladuras, hasta lograr un trabajo más fino del mismo, vamos a obtener una imagen más completa. El color siempre va a incidir con mayor fuerza a la parte más motora, más instintiva, más física, más relacionada con la parte más motor instintivo sexual, con esa fuerza más física. El dibujo va a estar relacionado más con la inteligencia, y la luz y la sombra está relacionada más con la parte emocional. Cuando se conjuga todo eso, uno puede con mayor claridad inteligir aquello que se ha tratado de comunicar, ¿no es cierto? Ahí hay una manzana, tiene luces, tiene sombra, se ha logrado capturar de alguna manera la realidad, o un aspecto de ella, que se logra expresar ahí. Cuando se empieza a producir este alejamiento de lo que son los trascendentales, y por lo tanto alejarse de lo que es la belleza del ente, la belleza trascendental, y empieza a caer en esta especie de subjetividad, lo primero que observamos es cuando se produce la negación de la luz y la sombra, que es el primer proceso de pasar del modelado, es decir, de la luz a la sombra. Se modela en todo, ¿no? Se puede modelar en la escultura, se puede modelar en la música. En el caso de la pintura, el modelado tiene que ver esta transición de la luz y la sombra para producir el volumen. Cuando uno se aleja de eso, tenemos esto, que es lo que se llama la modulación. Sacamos la luz y la sombra y tenemos una modulación, es decir, una especie de simulación, de la luz y la sombra, de este esfuerzo que hace la luz al posarse sobre los elementos, sobre el ente, y generar, ¿no es cierto?, la claridad con la que se manifiesta. Es el primer, por así decirlo, es la primera caída, es el primer paso, el primer traspiés, digamos, al alejar, al sacar, al negar la luz y la sombra, y mostrarnos solo dos elementos, que en este caso sería dibujo, la forma y el color, como solo elementos que están manifestando, expresando la realidad del ente. En el siguiente nivel, si yo saco el dibujo, si yo saco la forma, aquello que tiene que ver con la inteligencia,
me quedo con la mancha de color. Solo la mancha de color. He anulado la parte de la voluntad, de la emoción, y he anulado la inteligencia. Me he quedado solo con la parte física, la parte más motora, que es el color mismo, que es lo primero que uno percibe del ente. Desde que uno es guagua, o sea, es el color, la fuerza de color, sin nada más. Lo otro empieza a desarrollarse con el tiempo, la capacidad de entender la abstracción del dibujo, la inteligencia, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos una especie de arte abstracto que es supuestamente la mancha de color de la manzana. ¿Qué es lo que...? Porque en el fondo ya estamos mal, pero el arte se ha ido degradando aún más, porque no solo llegamos a este plano, que por lo menos ahí hay algo, sino que seguimos decayendo al siguiente plano, cuando ya ni siquiera se hace una obra de arte, sino que en el arte conceptual tenemos el concepto manzana. Yo coloco un cajón o una frutera, anoto que diga manzana, y cada quien tiene que visualizar la idea, porque es el concepto, no es la representación de la realidad, como el artista logró capturar la belleza de ese ente y reconfigurarla en una nueva creación, sino que ya es solo una idea. ¿M? Ya es solo una idea, pero ni siquiera como idea, porque ni siquiera es un dibujo. ¿M? Es un mero concepto abstracto, que empieza a ser subjetivo, porque cada quien ve lo que quiere. Bueno, y la máxima expresión de esta decadencia es precisamente, bueno, la exposición de las pinturas invisibles. Entonces, ahí ya tenemos miles de manzanas donde cada persona ve la manzana que quiere, y es el proceso en el que estamos. Entonces, son dos elementos. Uno es el ente mismo, y lo otro son las características, las cualidades específicas que vamos a capturar o comprender del arte en sí mismo, como contenido, materia y forma, y de cada disciplina que tiene sus propios elementos que le permiten manifestarse con claridad, siempre manteniendo una relación con el origen. Es decir, porque no es antojadizo. Es decir, si estamos hablando de estos tres elementos es porque tienen un origen, y ese origen es de lo que hemos estado hablando, es decir, el ente mismo, el ser, la realidad, todo viene de ahí es de donde se puede obtener una belleza predicamental, y en última instancia la belleza artística, que es una belleza para construir obras de arte, cuya principal característica y que la va a separar de todos los demás entes es que no tiene una utilidad práctica. La belleza artística, su única y exclusiva función es hacer de puente entre el espectador y la fuente esencial de la realidad, es decir, conectarnos con el ser supremo, con lo trascendente. No me va a servir para hacer nada, nada más que para eso. Entonces, ese es el plano máximo del arte, que es la contemplación misma. Similar a lo que decía Plotino, ¿no? O sea, Plotino decía que buscamos la verdad porque detrás de la verdad se esconde el bien, pero buscamos el bien porque detrás del bien lo sustenta la belleza final. Entonces, si en el fondo ese camino, el camino pulcritudinis, es el que debiera tener el artista, bueno, tenemos una sociedad completa que ha abandonado esa búsqueda, ha abandonado la búsqueda de la verdad, de la bondad, de la belleza y de la conexión con todo lo trascendente. ¿Y dónde lo podemos recuperar? Bueno, en lo que hemos estado acercándonos en estos episodios, en estas tertulias, con todas las clases que hace Horacio, con todo ese trabajo de acercarnos a los fundamentos, a lo esencial, para recuperar el sentido de la belleza final que tiene el arte. Esta belleza particular, muy, muy peculiar, que no tiene ninguna utilidad práctica. No me sirve para nada. Si me sirve para algo, ya deja de ser arte
en el sentido máximo, en el sentido de la vida contemplativa, ¿no? De bios teoréticos, sino que pasa a ser otra cosa, ¿no? Porque me es útil para otra función. El arte mismo es esto, sin ninguna función que nada más que establecer un contacto entre el espectador con aquello que es trascendente. Espero haber explicado más o menos. Entonces, perdón, eh, de acuerdo a lo que tú estabas diciendo, y bueno, que lo dijo Horacio, creo, la claridad vendría para que haya claridad. Por eso decía que la claridad era tan importante, porque sin la integridad y la proporción no puede haber nunca claridad. Tienen que estar todas conjugadas, sino como el producto final, por decirlo de alguna forma, no va a cumplir ese rol contemplativo del que tú nos explicabas. Y eso pasa, bueno, está pasando en el arte, está pasando en la política, que los escuché hablar el otro día, que al final está todo, como no hay integridad, no hay claridad, y queda casi todo como a la opinión de la persona, a la interpretación de cada uno. Y al final no llegamos a consenso, y no hay belleza, y no hay trascendencia, ni nada de eso. Y algo que me llamó mucho la atención en ese sentido, que me gustaría escucharlo, Daniel, es hacer una pregunta a Daniel. Ya hemos hablado hace poco de por qué hacen este arte feo los postmodernos. Yo tengo mi tesis que más allá de la cuestión filosófica y más allá de la cuestión artística, conceptual, es porque es fácil de hacer y es fácil de lavar dinero. Imagínense comprar una obra invisible, una estatua invisible por 15 millones de dólares, cómo se está lavando dinero allí, ¿no? Pero cuando hablamos del arte conceptual, me gustaría preguntarle a Daniel, ¿de qué concepto estamos hablando? Porque yo veía recién la presentación de Ricardo Ramírez y yo lo veía que iba muy bien explicado. Yo dije, ¿cómo se nota que este hombre es un profesor de arte? Explica el concepto, lo que es justamente la forma, la integridad, la personalidad, los colores, la sensación. Y luego dice, y esto es conceptual, y muestra un cajón que dice manzanas sin manzanas. Ahora, esto presupondría considerar que la manzana es real, o al menos que hay algo en la realidad llamado manzana, en la que todos vamos a estar de acuerdo de que es un ente objetivo que conocemos como manzana y que se puede expresar. Pero me parece que la posmodernidad no da por sentado absolutamente ningún principio básico congruente y coherente. Según posmoderno diría, bueno, pero la manzana es una construcción subjetiva, capaz que lo que vos llamás manzana, yo lo estoy llamando capaz que pera o sandía, como los comunistas, que son los nuevos comunistas, que son todos ecologistas, verdes por fuera y rojos por dentro. Por eso le quiero preguntar a Daniel, ¿qué sería esto de lo conceptual vinculado a la belleza en tiempos contemporáneos? Porque yo no lo logro entender, no sé si han desconstruido el arte a tal punto, pero a mí ya me escapa a mi entendimiento aquí. No, por un lado, sorprendido del trabajo de Ricardo, impresionante, ¿no? Como mostró lo que es una desconstrucción, que en realidad es una destrucción, ¿no? Del arte, porque es justamente un desmembramiento. Es más, yo pienso que si uno tomara cualquiera de esos elementos por separado, ¿no? O sea, más allá de que al final queda solo la luz, porque lo único que uno ve en esa pared que contempla es el foco de luz sobre la pared que les está indicando a dónde tienen que mirar, ¿no? O sea, no hay nada más que eso, la luz. Pero claro, la luz está para iluminar algo y hacer que ese algo sea visible para nosotros, ¿no? Si no hay nada que iluminar, la luz solo enseguece, ¿no? Un poco como lo que decía Platón, ¿no? Si uno contemplara la luz de manera desnuda, bueno, no podría ver nada, ¿no? Lo que uno ve es lo visible, la luz hace visible lo que vemos, pero la luz en sí misma no es visible, o sea, no hay belleza en la pura luz que está plasmada ahí en el puro blanco de la pared.
Todo esto que acabo de decir parece que le da un contenido conceptual a eso que en realidad no es nada más que un mamarracho o una ilusión o un engaño para que la gente mire la pared, ¿no? Como un señuelo, me parece como cuando a un gatito le ponen la lamparita, ¿no? Le encienden una linterna y el gatito trata de atrapar algo donde no hay nada, ¿no? Me parece que un poco ese es el engaño que hacen con esto de presentar una pared con focos para que la gente se quede mirando y acá no hay nada. Es tremendo. Pero claro, lo conceptual, no, me parece que no hay concepto ahí. No en el sentido en que lo entendía Sócrates, por ejemplo, ¿no? Como la representación de la esencia. No hay concepto. Lo que hay es significante puro, o sea, solo la palabra que acompaña a la obra, como se ve en casos donde uno ve un mamarracho y hay un enorme texto, ¿no? Que explica el compromiso político de esta obra, que muestra el vacío de la vida contemporánea, etcétera, ¿no? Vieron que los críticos de arte son los que realmente crean una obra donde no hay nada, ¿no? Como a través de un texto, ¿no? De un texto que generalmente no dice tampoco demasiado, porque si uno lo analiza bien es pura cháchara, pero me parece que se le llama conceptual algo que no es nada más que puro palabrerío vacío, ¿no? Que acompaña algo que no existe, que no está, que ha sido desrealizado y desmaterializado, pero que da la impresión de ser, wow, una cosa que realmente tiene su importancia. Y si uno no ve nada ahí, es porque uno es tonto, ¿no? No es porque no haya nada, sino porque el tonto es el que no sabe apreciar ese vacío, como si fuera alguna clase de ser, ¿no? Entonces me parece que la ilustración de Ricardo es excelente y no, conceptual es una manera de decir, ¿no? No hay concepto. No puede haber concepto si no hay una comprensión de una esencia, de algún tipo de comunicación de la verdad, ¿no? Ya que Horacio hoy estuvo dando a la mañana el tema de Sócrates, ¿no? ¿Qué buscaba Sócrates? El concepto. ¿Y qué era el concepto? Bueno, el concepto era la representación de la esencia de algo. Acá no hay esencia, entonces no hay concepto, solo hay palabra, hay significante, ¿no? Como diría acá, el significante vacío que por sí solo no significa nada. Un significante solo, manzana no quiere decir nada, digamos. Manzana es algo en función de cómo uno conecta eso con algún tipo de representación adicional y le da un sentido, pero solo un cajón vacío con la palabra manzana no es nada, o es lo que cada uno quiera ver ahí. Entonces sí, efectivamente el arte postmoderno tiene esta característica de trabajar sobre el vacío y la proyección, ¿no? A veces incluso hasta se puede hacer tirar manchas de pintura y presentar eso como si fuera una obra. Y después cada uno se queda contemplando, tratando de buscar algo donde no hay nada, ¿no? Y sí, eso es la muerte del arte, ¿no? No, y pienso, perdón, porque quiero aprovechar que está Daniel aquí para escucharlo un poco y debatir, no debatir, sino dialogarlo, pues. Justamente, si algo caracteriza la posmodernidad, que esto ya lo expone Lyotard cuando escribe La condición posmoderna, es la muerte del metarrelato, y ya en algún punto heredando algunas nociones de Nietzsche, es también la muerte de las esencias, porque no hay un punto que a mí me permite distinguir sustancialmente una forma de la otra. Para que la gente lo entienda, vayan a ver un debate que tengo con un vegano, donde me dijo que no hay una diferencia sustancial entre un cerdo adulto y un niño recién nacido. Y con todas las implicancias que esto tiene, ¿no? O sea, hay que hacerse cargo de las consecuencias de lo que uno predica. Pero justamente, estamos viendo que el concepto necesita remitir a algo. Si no es puro significante. O sea, por eso digo, no creo que Lacan sea el Lacan que ha tomado el progresismo. Lo poco que yo he leído de él, que hace poco empecé a leer algunos conceptos como el objeto A y demás, no creo que sea lo que el progresismo ha raptado. Incluso me atrevería a decir lo siguiente, y me gustaría que usted, profesor Ricardo, profesor Daniel o señorita Paula, profesor, calculo que usted es profesor también, me corrijan aquí. ¿Qué sucede incluso con Derrida? Porque el concepto de construcción ya está presente en Derrida, es la tesis central de él. Pero Derrida, va a hablar que la esencia está en la apariencia, tomando una desviación de Hegel, porque siempre digo, una cosa es Hegel y otra cosa son los hegelianos. Esto está descontado. O sea,
Es como Cristo y los cristianos, que hay tantos cristianos como para hacer dulce, que Cristo es uno solo. Entonces digo, acá pasa lo mismo. Hegel dijo una cosa y los hegelianos interpretaron libremente qué quiso decir Hegel. Y dentro de esta derivación aparece Derrida. Y Derrida va a decir, la esencia está en la apariencia es la esencia. Claro, esto no lo podría entender si no lo ve rápidamente en el fenómeno que aparece y la fenomenología. El punto es, ¿cuál es la esencia en algo que no tiene apariencia? Volvamos a la imagen de Ricardo Ramírez cuando ve este proyector, esta luz enfocando una pared. ¿Cuál sería la esencia? ¿La luz en sí? ¿El concepto abstracto donde cada uno le da un significado, un significante vacío? ¿La pared? ¿La intención del artista? Si es que tuvo intención el artista. ¿Cuál sería ahí el esto que plantea Hegel? Esto es, bueno, esto es. Yo le pregunto, ¿qué es esto? Alguien me diría la pantalla de mi monitor, personas paradas, un piso, arte conceptual. ¿Qué es el esto ahí? No hay una esencia de cuál agarrarse. No, entonces, ¿cuál es la apariencia? Esto se lo pregunto a usted porque quiero realmente escucharlo y entender. ¿Cuál es para el artista posmoderno? ¿Cuál es la esencia de su arte? Es que es pura inmanencia, es total y absoluta inmanencia. Es decir, crear la obra artística es el supuesto artista, llamémoslo así para poder entenderlo, ¿no? El supuesto artista creó la condición para que cada persona cree su propia obra de arte en su propia cabeza. O sea, es inmanencia pura. Y a eso ellos le llaman el concepto, es decir, cierta idea que va a ir desarrollando el curador para que la exposición tenga un cierto sentido, que no se encuentra en ninguna parte, nada más que en el texto, no en la obra, sino que en el texto. Y cada persona tiene que buscar la obra en sí dentro de sí mismo. La obra desaparece, la obra ya no está. La apariencia, esta apariencia existe, pero en el interior de cada ser humano. En el interior de cada ser. Entonces se va perdiendo la conexión con la realidad y obviamente la conexión con la creación, con la capacidad de acercarse a lo trascendente, que es la función final del arte mismo. Es decir, el arte lo que intenta, así como la filosofía y la teología, es acercarse a la verdad y a la verdad final, a la causa de las causas. Y en el caso del arte, a través de la capacidad cognitiva, de los sentidos, llevarnos o inclinarnos a esa conexión, a un estado de contemplación. Ese es el fin del arte. Pero como ellos han negado toda trascendencia, o sea, no existe trascendencia, no hay nada que comunicar, no hay nada que conectar. Si existe alguna posibilidad de conexión, es solo la que cada persona lleve consigo para conectarse consigo mismo. Porque se supone que Dios, si es que hay algo de trascendencia, está en cada ser humano. O la verdad final está en cada uno de ellos. Entonces, visto desde otro punto de vista, es bien luciferino también. Es bien luciferino. No, O puede ser flojera. Claro, Digo, pero puede ser flojera porque en el fondo, o sea, Horacio dice que es eso, que quiere interpretar que ahí no hay nada y en el fondo sí, pues, o sea, lo que dice Ricardo a mí me hace sentido porque en el fondo te dejan algo en blanco que yo no sé cómo va esta gente también a ver eso, que no es nada, donde no hay ni una conexión, como lo que decía delante Ricardo, que decía que el arte era
era el contacto entre el objeto mismo y la persona que lo estaba contemplando, pero aquí no hay nada de dónde tomarse, de no sé, o sea, llegar, primero ir ahí y segundo decir que eso es arte. Yo creo que más que lavado de dinero es para que, como ellos son superiores moralmente, eh, es como para ningunear a la gente también y para que tú empieces a perder la esencia de todo lo que te rodea, a destruirte mentalmente tu estructura y tu esencia. Fíjate, hay que interesante lo que menciona Paula. Más allá que hay una cuestión de postureo, hay una cuestión de postureo moral o intelectual, porque esta gente se visten como manfloros para después considerarse grandes sabedores de arte. Uno le hace dos preguntas y terminan haciendo agua en el debate. Es más, hay una cámara oculta que se hace en Inglaterra que ponen a 5 niños a tirar témperas en un lienzo y después estaban todos estos snob elitistas que te hablan de justicia social pero miran con asco al pobre diciendo no, porque esta es la expresión de la ira de un artista. O sea, es un delirio, gente que no fue capaz de estudiar una carrera seria, entonces quieren delirar con decir yo sé algo de arte porque están reinterpretando Basofia, igual que los artistas. O sea, no me pueden comparar a un Miguel Ángel, a un Donatello, a un Leonardo, a un Rafael con... Acá acabo de ver que Mirta hizo un comentario respecto a uno que hizo una hora 4 minutos 23 segundos. No podemos comparar. Las tortugas ninjas de por sí tenían más arte que esto que estamos viendo acá. ¿Por qué esa risa? Pero el punto es, volviendo a la metafísica, que es mi área, que esto quizá también le pueda servir a todos los que nos están escuchando. Todo ente, en sus grados, por el bien que posee causa eficiente. El bien siempre posee causa eficiente. Esto es una máxima de la metafísica tomista. En el bien hay causa eficiente. Lo que sucede en el mal, como el mal no puede ser creado por Dios, que es absoluto bien, el mal, producto del libre albedrío del ser humano, tiene causa deficiente, porque el mal es un no ser en metafísica. ¿Qué es el mal en la metafísica? El no ser. El mal en la metafísica es un no ser. ¿Qué estamos viendo cuando vemos a un hombre que creyó que estaba inventando, no sé, estaba inventando un planeta? O sea, yo imagino el hombre en la cabeza de él diciendo, soy un genio, cuando hizo esta obra 4 minutos 33 segundos. Dijo, voy a crear algo nuevo, una obra que sea puro silencio. O sea, no creó nada, literalmente, no hay acto de creación, más allá que el hombre de por sí no crea sino transforma, pero no creó nada. Es justamente una degradación, es una causa deficiente, es una privación. Si alguien se recuerda la obra cuando la quisieron restaurar el Ecce Homo. Ricardo, usted creo que le debe recordar Ecce Homo, cómo lo arruinaron. Eso no hubo una causa eficiente en la restauración. Eso fue una causa deficiente. Eso fue una causa deficiente. Porque hay una degradación. Porque no hay un acto de ser, sino que hay una privación del ser. Por eso hablamos del no ser. Está nuestro queridísimo amigo Miguel Vargas aquí. Dios te bendiga, hermano, por la paciencia. Este es el punto. Saber distinguir el ser del no ser. Al menos lo que hacemos metafísica siempre no nos movemos de esta línea. ¿Sí? Nos resulta como una guía. Ser, no ser. Y a partir de ahí empezamos todas las demás categorías. Algo que me gustó mucho que dijo Daniel la vez pasada hace un par de vivos atrás, que vuelvo a quejarme una vez más, porque yo venía a saludar y apenas entro me tiraron la diferencia entre ser y existir. O sea, el día de hoy se está debatiendo esto en filosofía. Yo que soy el más joven me la tiraron ahí. Pero dijo algo muy interesante. El ser es lo más abstracto que hay, porque abarca todo lo que es. Abarca todo lo que es el género máximo. Es el máximo grado. Y a partir de ahí tenemos las graduaciones inferiores. No se puede comparar la obra de arte que tiene Ricardo Ramírez sobre su espalda a una linterna apuntando a una pared en blanco. En uno hay acto de ser en el sentido más profundo. En el otro, ni siquiera hay no ser. En el otro hay un insulto a la inteligencia, un insulto al buen gusto.
Que igualmente aclaro, y esto es para debatir, acá se las tiro. Acá la voy a complejizar y les tiro la pelota a ustedes. Acá se las tiro. Cuando estamos hablando de grados, ¿no? Estamos hablando de grados de belleza. Alguien hizo una pregunta respecto a la piedad o la novena sinfonía de Beethoven. Quiero responderle. El ente se mide en su belleza conforme su género. Por eso no puedo comparar la belleza de Ricardo Ramírez, Paula Martínez o Daniel Siegel con la novena sinfonía de Beethoven. Lo que sí puedo comparar es la novena sinfonía de Beethoven con una canción de Elegante o de Damas Gratis. Yo no puedo comparar la piedad con una pintura, pero sí puedo comparar la piedad con la obra de la pajarera que hizo Homero Simpson en uno de sus capítulos que grafica bien lo que es el arte posmoderno, un ataque de ira, un ataque de locura, puro patos, sin logos, sin etos. Les pregunto a ustedes entonces, hablando de estas expresiones del arte posmoderna, ¿qué es más feo o dónde hay menor grado de belleza? ¿En la pared en blanco que mostró Ricardo Ramírez? ¿O en esas exhibiciones obscenas donde se muestra incluso artistas que se muestran desnudos con todo lo que se ve y niños alrededor tocando el cuerpo? Porque hay una exhibición que funciona. Esto es una pregunta compleja, porque en uno está lo más grotesco que hay. Hay muchas expresiones que son absolutamente grotescas, como los drag queens que se disfrazan de demonios para leerle cuentos de terror a los niños, y hay otras que simplemente hay nada, como la obra en silencio. ¿Dónde hay menos grado de belleza? Acá se las tiro a ustedes para que lo debatamos. Yo que soy la menos teórica, voy a empezar. Yo diría, bueno, si bien la pared no tiene nada, no dice nada, te deja totalmente, lo deja totalmente a tu imaginación y a tu superioridad. Para mi gusto es más feo la otra expresión porque tiene una fealdad visible y una fealdad moral. Esa es mi intervención. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo justamente estaba pensando que uno de los grandes problemas que tuvo San Agustín en alguna época, ¿no? Era cómo no caer en el maniqueísmo, ¿no? Cómo no aceptar que hay una realidad del mal, cuando uno la ve, ¿no? Uno ve que hay el mal, ¿no? Como en este caso, ¿no? El mal moral, la degradación de la virtud, pero que tiene su propia consistencia, ¿no? Como podría tenerla, no sé, un corte, ¿no? Que uno se corta, el corte no es nada en sí mismo, es ausencia de ser, pero duele, daña y lastima, ¿no? Entonces, digamos, entre el no ser de esa pared, digamos, esa burla a la gente que mira la nada, y lo del drag queen, sí, coincido con Paula en que es mucho peor lo otro por la degradación moral que implica. Pero ahí estamos en una cuestión que es compleja. Por algo San Agustín se debatió tanto tiempo, ¿no? Hasta que aceptó que no existía una realidad del mal. De hecho, en una época fue maniqueísta, o sea, aceptaba que estaba el bien por un lado y el mal por el otro. Entonces le costaba esto de cómo entender el mal como privación del bien, ¿no? Pero sin duda, si uno se priva de virtud, está haciendo un mal peor que simplemente esa neutralidad de la pared iluminada, ¿no? En ese sentido, pienso, se está alejando todavía más bien del bien supremo, ¿no? Está un grado más por debajo. No sé si se aceptaría que existieran magnitudes negativas también, en el sentido de cómo es menos que cero, ¿no? Porque la pared en blanco parece cero y la degradación moral es menos que cero. Pero bueno, me parece que sería un tema interesante de debate, ¿no? Dentro de una posición como la atomista, donde el mal no tiene sustancialidad propia, ¿no? Sí, bueno, en relación al arte, cuando hablamos de estos elementos constitutivos, que es contenido, materia y forma, en el caso de la pared blanca, no hay materia, contenido, materia y forma, no hay materialidad. Y el contenido
lo agrega cada persona. Cada persona agrega el contenido que quiere en esta cosa que no existe. En el caso de algo grotesco o inmoral, el contenido es el que está mal. El contenido, porque podría estar muy bien pintada, y si esa cosa es pornográfica, degradante, va en contra de la dignidad del ser humano, etcétera, va a seguir siendo igualmente mala y fea. Ahí fue el debate. Que ahí me quedé pensando lo que planteó Daniel. Creo que es un tema que en algún momento dentro de la filosofía realista se tiene que dar una discusión seria respecto a la sustancialidad y si es posible una degradación por debajo del cero. Yo creo que sería imposible para la propia lógica realista, o sea, porque no se puede estar por debajo del ente, o sea, no hay nada por debajo del ser, digamos, salvo el no ser. Pero para nosotros los realistas del no ser, que es la nada, no hay predicamento posible. Si yo predico que algo es feo, por eso di el ejemplo más grotesco que se me ocurrió, porque es una... Ah, claro, este ejemplo que yo di lo puede ver cada uno en Twitter, o sea, está circulando esta muestra de arte posmoderna de un hombre desnudo, que hace que las niñas pasen y lo toquen así, o sea, una animalada propia de los posmodernos, o sea. Pero bueno, después es más fácil insultar a la iglesia que hacerse cargo de los propios, ¿no? Pero, claro, para nosotros los realistas, del no ser no hay predicamento. ¿Cómo se caracteriza la nada? ¿Cómo nosotros decimos qué es la nada? La nada es, no hay predicamento posible sobre la nada. Si yo predico que algo es feo, grotesco, malo, obsceno, lascivo, iracundo, ¿por qué puedo predicar un vicio? Porque el vicio es accidental. El vicio no existe por sí, no es sustancial por sí. No existe la honestidad por sí, existe el honesto que practica la honestidad. No existe la laboriosidad con sustancia propia, existe el trabajador. Lo mismo sucede con lo feo. Por eso hice una pregunta capciosa porque quería escucharlos. No, yo no discuto que lo más grotesco que existe es este grado de exhibición. El punto es qué pasa con la pared en blanco. Bueno, yo diría que incluso en la pared en blanco hay más belleza porque la pared en sí ya es un ente que se está reflejando, la luz en sí. Y hay más grado de perfección en una pared y en una linterna, termina siendo más bello que lo grotesco. Porque es media capciosa la pregunta, porque estamos pensando en la obra de arte, y de hecho ya la pared existe y la linterna que la ilumina existe. Entonces, en eso tan liso, termina habiendo cierto grado de conformidad. ¿Por qué hice esa pregunta? Era como si suponemos que en vez de la pared blanca fuera, por ejemplo, azul o roja, ya habría algo, ¿no? Un algo que mirar, porque estamos en la suposición de que la pared blanca es la nada. Y no es la nada. Existe. Y es interesante porque fíjense cómo el arte posmoderno nos empuja a pensar en la nada. O sea, la lógica posmoderna a nosotros también nos atraviesa. Yo le dije, yo estoy cada día más cerca del existencialismo cristiano. Incluso entonces uno ya se acerca a pensar como Ortega y Gasset. Y yo digo, bueno, yo y mis circunstancias. Con Daniel, que estamos dando las clases los viernes de la mañana, siempre decimos, al filósofo hay que entenderlo también en sus circunstancias. Si no entiendo lo que era el sistema ateniense, no entiendo a Sócrates. Si no entiendo lo que era la contemplación, no entiendo a Tales. Hay que entender las circunstancias. Nosotros, fíjense que nosotros vemos una pared blanca y ya pensamos que hay nada. En realidad no es que no hay nada, hay algo, hay una pared blanca, que no es lo suficientemente bella, pero algo hay. O sea, esto por eso fue una pregunta muy capciosa de mi parte, para cerrar con esto mi intervención, pero quería justamente un tema que había tratado para tocar hoy día. No sé si notan, hablando de la claridad, Paula, Daniel, Ricardo y todos los que están en el chat, hagan el experimento de salir a pasear por las grandes ciudades. En sus ciudades, hagan el experimento. Yo tenía el honor y el agrado de estar en tantísimos países. ¿Cómo son las construcciones contemporáneas, las más modernas, las más actuales? ¿Tienen los detalles que tenía el renacentismo, los estilos neoclásicos?
Tienen incluso la búsqueda del material bruto, como podría ser el brutalismo, aunque a muchos no les gusta. ¿Tiene acaso ese color vivo de la etapa vintage? ¿O es solamente una especie de formas lisas, sin detalle alguno, de colores lisos, sin algún tipo de llamamiento? Si yo a ustedes les mostrase ahora, por ejemplo, por dar un ejemplo concreto, el Palacio de Justicia de Córdoba. Por dar un ejemplo. Quizás a muchos les gustaría, quizás a alguien no le gustaría, pero lo que es seguro es que no sería indiferente. Si yo a ustedes les muestro, por ejemplo, a ver, no tengo ningún ejemplo aquí para darles, pero vean, por ejemplo, los libros que yo tengo arriba de este lado, no se llegan a ver bien. Son encuadernaciones clásicas, de tapa dura, con detalles en dorado. ¿Por qué antes existía el detalle? Porque en el detalle se profundizaba y se perfeccionaba lente. Se lo actualizaba a la máxima potencia posible. En la arquitectura es donde más se nota, lo digo porque mi esposa es arquitecta. En la arquitectura es donde más se notaba. Uno entra a las iglesias antiguas, por ejemplo las catedrales, las grandes catedrales que han sobrevivido siglos. Un nivel de perfección hay allí. Uno ve el altar, uno ve el sagrario, uno ve la distribución de la propia iglesia, la forma de la iglesia, que no en vano es una cruz. No es lo mismo a las construcciones posmodernas que son básicamente, y con todo el respeto, un galpón. Son 4 paredes lisas y allá estamos. Lo que sucede con el detalle es que el detalle no hace que uno sea indiferente. Y lo que sucede con el liso, como el color, ¿ven el color gris? El color gris, que es el ejemplo arquetípico que puedo dar aquí, es totalmente indiferente. El gris es indiferente. No es ni blanco ni negro, es gris. Como lo posmoderno, ni tibio, es tibio. Si yo veo una casa totalmente lisa, no sé si han visto las construcciones modernas, miren que son todas lisas, una ventana, una puerta blanca, pared lisa, se acabó. Nunca vas a decir qué casa fea, nunca vas a decir qué construcción fea, qué edificio feo, qué casita fea. No es feo, tampoco es lindo. Simplemente está allí, arrojado, como diría Heidegger, está arrojado al cosmos, está así, lo lanzamos. Lo mismo sucede con todo. No hay nada sustancial. Porque al menos en lo feo hay algo que te llama la atención y decir, esto es feo. Si yo veo una casa roja, estilo neoclásico, yo digo, o no me gusta lo neoclásico, o sí me gusta lo neoclásico. Pero eso te obliga a tomar decisiones. Y el sistema actual te está vendiendo la no toma de decisiones. El sistema actual te hace consumir sin que tomes decisiones. Es todo liso. No es ni agradable ni desagradable, simplemente es. Y eso está aniquilando el arte. Eso está aniquilando por completo todo lo que es. Se está aniquilando. Lo veo en la arquitectura. Yo voy a hacer un video más detallado todavía. Se está aniquilando porque ya no hay justamente colores. Es todo neutro. Entonces uno ve el celular, ¿cómo son todos los celulares? Bien, ¿cómo son todos los celulares? Todos iguales. Uno ve la arquitectura contemporánea, es todo igual. Les doy un par de datos que tenía preparado. En 1800, en el año 1800, qué bueno que está Ricardo aquí que se dedica al arte. En el año 1800, el 8% de los objetos eran grises o negros. En el año 2020, ya los objetos grises o negros superan el 40%. Y si se sumas el color blanco, igualmente de significativa la diferencia. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que se han perdido los colores. Porque el elegir un color te hace elegir una posición en tu vida. El gris no. Y esto que yo digo metafóricamente, porque no es la cuestión del color sí, el color no, es cómo vivimos como sociedad. Se están perdiendo los detalles. Se está perdiendo el detalle, se está perdiendo el arete, que es la perfección en el espíritu del hombre. Perdón la extensión, pero quería
aportar esto que había preparado. Muy bien y muy interesante. Hay que hacer ahí una distinción para que los amigos nunca lo olviden, lo tengan presente, ¿no? La belleza no está vinculada al gusto, ¿no? A alguien le puede gustar el color gris o el blanco o el negro, o incluso la pared blanca está iluminada en la exposición de la pintura invisible. Pero una cosa es el gusto, y que es muy subjetivo e individual y que no dice nada, porque a mí me puede gustar, como he dado ese ejemplo otras veces, ¿no? Que podría ser pedófilo y me puede gustar violar a los niños. ¿Y eso qué? No significa nada. El gusto no significa nada. En cambio, la belleza, como el bien y como la verdad, sí son algo y obedecen a ciertas leyes, a ciertos parámetros. Entonces, más allá del gusto está el sentido profundo de verdad, bondad y belleza. Y la belleza artística también tiene sus propios elementos, sus propios parámetros. Otra cosa que bueno que recuerden que el gris como concepto metafísico está perfecto. Como algo artístico no es neutro, es un color más. De hecho, el gris que tiene puesto en este momento Horacio, yo tendría para poder construir ese gris que tiene puesto en su polera, yo tendría que ocupar a lo menos 5 colores. Bueno, además del blanco y el negro, algo de azul cobalto, algo de rojo amarillo, o sea, de un rojo ocre para las luces, algo de, sí, azul ultramar para las partes más oscuras. Es decir, el gris en sí mismo no es una cosa plana tampoco. Conceptualmente uno lo puede entender para el ejemplo metafísico, pero como color es color. Y en una de las civilizaciones más grandes de la historia, en cuanto al desarrollo de la belleza, que es la cultura helénica, todos sus templos de mármol natural, con pequeños detalles, con pequeñas incrustaciones de color, lo hacían mucho más vibrante. Pero entiendo perfectamente lo que está diciendo Horacio, ¿no? Este alejamiento a la belleza, al detalle, a la perfección, a la búsqueda de lo que hoy se malentiende como lo decorativo. Lo decorativo no es una cosa ya de la escuela de arquitectura de Sydney en Australia. Ellos van eliminando constantemente todo lo que tenga relación a lo decorativo, considerándolo a un nivel inferior o a un nivel que como si fuera algo que distrae o que degrada la obra arquitectónica. Y no es así, porque el ser humano está hecho precisamente de esos detalles y en cada detalle uno encuentra un poquito esa conexión con la gran belleza. Entonces, muy de acuerdo con lo que acaba de plantear Horacio. Estamos llegando al final, chiquillos, las últimas palabras. Sí, estaba pensando un par de cositas. Una, por un lado, todo se ha vuelto gris, pero los LGTB ponen todos sus colores ahí, aparte para atraer a los niños, ¿no? Esto que señalaba Ricardo de cuando se abstrae, ¿no? Se separan los planos, los tonos de grises quedan afuera, las ideas también, y queda el puro color, también eso puede generar, porque a que apuntaba Ricardo justamente a que esos colores en su apariencia puramente plana apelan a lo instintivo, ¿no? Así que no es extraño que utilicen eso para atraer además a los niños, ¿no? Lo cual es terrible, ¿no? Y otra cosa que me hizo pensar mucho Horacio, que quizá, bueno, si hace su video sobre arquitectura, sería bueno que tenga en cuenta el caso de la Sagrada Familia, no sé si lo conocen, pero la Sagrada Familia en Barcelona tiene un frente que es hermoso, realmente deslumbrante, y es blanco, pero es deslumbrante la arquitectura que tiene, y tiene un reverso por donde uno entra, pues estuve ahí, que es un horror, o sea, es justamente la posmodernidad llevada a su grado más extremo, en una iglesia, o sea, es como si uno fuera del cielo de un lado al infierno del otro lado, directamente,
Y hubo mucha polémica ahí en Barcelona cuando decidieron contratar a un arquitecto para que hiciera esa parte que faltaba, la parte de atrás, y después encontraron los planos originales de Gaudí y no tenían absolutamente nada que ver, obviamente. Seguían la coherencia de lo que se ve en la fachada, ¿no? Que realmente algo hermoso, lo que él había planeado, y bueno, ahora ya no hay vuelta atrás, lo han arruinado completamente. Así que si van ahí a Barcelona, les sugiero no vayan a la parte de atrás, miren adelante. Obviamente se entra por atrás, lamentablemente, pero bueno, tápense los ojos y entren. Y después disfruten de la parte que realmente es como el paraíso en la tierra. Paulita, ¿quieres unas últimas palabras para cerrar? Bueno, con respecto a lo que decía de Horacio, quería decir que quizás, bueno, lo usan como estrategia de ventas nomás, no entregar nada, porque lo que dice, o sea, hacer algo con con algunas características especiales, significa que la gente, que ya hay gente que ya puede encontrar lo bonito, lo puede encontrar feo, entonces como estrategia de marketing quizás es más fácil presentar algo que no tenga ninguna característica especial. Horacio. Por mi parte, simplemente agradecer la oportunidad de estar aquí aprendiendo. Un saludo enorme al padre Rodrigo Miranda, de quien tanto aprendemos de estos temas junto a usted, Ricardo. Es un gusto estar un viernes a la noche hablando de filosofía. Y justamente yo lo que le invito a las personas es cada uno habla en su propio idioma. O sea, en el caso mío, a mí me gusta la metáfora y la retórica. De hecho, soy profe de retórica. Creo que es bueno poder complementar lo que muy bien explica Ricardo con lo que muy bien explica Daniel, con lo que muy bien explica Paula, pero que no sean indiferentes a la realidad que ustedes asisten. O sea, no digo que cuando ven un celular se pongan a filosofar de por qué el celular tiene esta proporción áurea del número cuarto, no empiecen con cuestiones raras, digamos, o si quieren háganlo, pero sí empezar a preguntarse, ¿cuántos detalles está aportando esto a mi vida? Si yo puedo tener una biblioteca con detalles, acomodada, linda, limpio, si me puedo vestir de manera ordenada, si puedo ir ampliando el lenguaje para no usar siempre las mismas palabras, esto no es ser verborrágico, pero el idioma español es rico, entonces ¿por qué no explotarlo? ¿Por qué no explotar un poco más estas características? ¿Por qué no explotar un poco más la belleza? Decir, bueno, puedo ver buen cine, aunque no comulgue con mis ideas. Por ejemplo, a mí me encanta el cine existencialista. Ejemplo concreto, El Séptimo Arte. Perdón, El Séptimo Sello. A mí me encanta El Séptimo Sello. Y es una película existencialista, pero no puedo dejar de reconocer la riqueza que hay por detrás. Todo sirve, todo lo que sirva para enriquecer el espíritu sirve. Yo lo que les pido es, no seamos indiferentes. Hay mucha riqueza por consumir. No nos quedemos con la basura que vende el mundo contemporáneo. No nos quedemos con Netflix, Disney, TikTok. Si uno busca, encuentra riqueza. Aun cuando no sea con las ideas propias. Creo que si uno está convencido de la propia fe, no tiene miedo a enfrentarse y decir, a ver, ¿qué me está aportando este pensador, este artista? Eso sí, gente que también buscó genuinamente elevarse y no un tipo que se para ante el público 4 minutos 23 segundos para robar con nada. Literalmente era robar con nada. Pero bueno, este es mi humilde consejo. No, excelente, excelente. Saludo al padre Rodrigo. Ahí recién vi un mensaje de él. Se encuentra en Estados Unidos en este momento, haciéndonos trabajo. El próximo tertulia nos va a estar acompañando el viernes que viene. Y no, totalmente de acuerdo con ustedes, amigos. Y la mirada de Horacio, yo creo que es muy interesante eso, porque cuando se habla de esta actitud contemplativa, que no es más que profundizar en la mirada
que la misma mirada cotidiana que uno tiene en la vida misma. No es que uno vaya a pensar en algo tan especial o particular o de una raíz muy, muy extraña. No, es la vida misma que se ve de una manera diferente por una actitud que uno cambia al tratar de mirarla. Es decir, ese estado de contemplación. Y cuando ustedes hablan de eso, y obviamente se están refiriendo al plano de la filosofía y al plano de la teología, es muy interesante porque es el mismo plano que debiera tener un artista de verdad. O sea, un artista de verdad debiera estar en esa misma posición, mirando, profundizando en la realidad con esa actitud contemplativa de donde va a abstraer aquello que va a ser su fuente de herramienta para su creación, ya sea cualquiera de ellas, ¿no? de las distintas disciplinas. Así que estamos muy, muy, muy en línea, eso es. Es decir, si alguien quiere ser artista de verdad, tiene que de alguna manera acercarse a esto, a lo mismo que acaba de decir Horacio. Esto a nivel de esta vida contemplativa, de profundizar, que se necesita razonar, entender, etc. Leonardo da Vinci lo dijo hace 500 años atrás, ¿no? El arte es cosa mental. El arte es cosa mental. No es una cosa emocional, no es terapia de grupo, no es para relajarse, es una cosa de profundizar en la mirada hacia la misma realidad. Bueno, yo los dejo. Muchas gracias, queridos amigos. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Horacio, por tu tremendo trabajo el que están haciendo. Recomendamos a la gente que participe en las clases que están desarrollando. Muchas gracias, Paula, siempre con intervenciones muy buenas y muy buenas preguntas. Y a todos los amigos que nos han acompañado hoy día y los que nos van a ver después, muchas gracias y los dejamos cordialmente invitados al siguiente tertulia. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, gracias a todos.